Muy buenas tardes, queridos amigos que nos están viendo en estas horas de la tarde a través de Kairos Televisión, Canal 79, una señal que bendice tu vida. Ya nos encontramos ya en este momento con el doctor David Diamond, quien nos está acompañando desde Ashdod, Israel, y justamente vamos a tener una conversación que ha sido llamada Israel en el plan de Dios. Doctor David, por favor, sus saludos a todos nuestros hermanos y seguidores que ya también nos están viendo en este momento. ¿Qué tal? Mucho gusto, Alex. Simplemente una opinión técnica, estás con demasiado eco. Es un verdadero gusto para mí poder saludarlos a todos ustedes en este momento desde Ashdod, en Israel, cuando tenemos las 22 horas con 15 minutos, 10 de la noche y cuarto. Yo he tenido la oportunidad de compartir con ustedes algunas conferencias hace algunos años atrás. Guardo los más bonitos recuerdos de todos ustedes y de hecho me acuerdo perfectamente que mi libro, Jerusalén y la Tierra Prometida, yo lo terminé de escribir allá en Huamachuco, en el Perú. Un fuerte abrazo a todos mis hermanos peruanos. Muchas gracias por invitarme. El doctor estuvo en esta ciudad de Huamachuco, juntamente con nosotros. Y es un placer también, doctor, tenerle en este momento a usted. Y bueno, ustedes se preguntarán y dirán de qué va a tratar todo ello. Es muy necesario que cada uno de nosotros estemos informados del acontecimiento que está pasando, sobre todo en el pueblo de Israel. Muchos han tratado de dar su punto de vista, su perspectiva, pero desde un pensamiento muy americano. Muchos han tratado de dar incluso opiniones desde el ámbito de la política, desde lo económico, pero en realidad esto es algo mucho más de lo económico, de lo político, y esto se tiene que ver sobre todo desde una, una, una perspectiva desde allá. ¿Y qué más, doctor, usted que se encuentra en el lugar de los hechos, prácticamente a pocos kilómetros de donde se ha estado dando estos enfrentamientos entre Israel y el grupo de Hamas? Y bueno, pastor, ¿qué fue lo que sucedió el 7 de octubre? Creo que el 7 de octubre ha sido algo trascendental para Israel, ¿verdad? En este ataque que sucedió. Sí, definitivamente el 7 de octubre ha marcado un antes y un después en la historia de Israel y podría decirlo en la historia del mundo. Prácticamente a los pocos minutos sonaron las alarmas a las 6 horas 26, más o menos, 6 horas 20. Yo tengo un búnker acá detrás de esta pared, entonces yo me tengo que refugiar ahí, inmediatamente suenan las alarmas. Yo tengo una cosa de más o menos 16 segundos por tardar para llegar desde el lugar donde me encuentre hasta el búnker en caso de que salgan disparos desde Gaza. Pero hay lugares donde estás solo a 6 segundos, 5 segundos de meterte en un búnker. Pues estás tan pegado a la franja de Gaza que sale el misil y a veces la alarma tú la estás escuchando cuando ya estás dentro del búnker porque tienes que estar ya alerta. No te da mucho tiempo. Y lo que se vivió ese día fue una verdadera pesadilla, un desastre, una situación de la cual se ha hablado mucho en el mundo, pero pareciera que el mundo quiere ser oídos sordos porque cuando se trata de Israel la información parece no tener validez. Estamos hablando de un secuestro de 200 y tantas personas, como 250 personas se llevaron secuestradas. Bueno, ya se han liberado a muchas. Lamentablemente hoy nos hemos enterado de otro más de los rehenes que fallecieron. Fue ejecutado por el Hamas hace pocas horas. Estamos hablando que todavía en Gaza quedarían 128 personas, por lo menos, entre ellas 20 mujeres y niños, que todavía permanecen, ya lo digo, 89 días, prácticamente 3 meses ya, en los túneles del Hamas, una estructura impresionante de 5.000 kilómetros que se han encontrado en la franja de Gaza. O sea, es impresionante la cantidad. Han encontrado túneles de 4 kilómetros. Hoy día, sin ir muy lejos, Israel tuvo que destruir un montón de túneles que estaban conectados con el hospital Al-Shifa. Hace años atrás, Israel viene denunciando que los hospitales, mezquitas, colegios, escuelas, universidades, kindergartens eran centros desde donde se atacaba a Israel. Se lanzaban misiles desde esos lugares y la gente no creía. Cuando entró Israel en Gaza, pudimos demostrar
con pruebas fidedignas, con videos, que lo que decíamos desde hace muchos años atrás es una gran verdad. El Hamas utilizó todo el dinero que le llega en donaciones, todo el dinero que le da las Naciones Unidas para refugiados, todas las donaciones de gobiernos como el de Qatar o de Irán, que son cómplices del terrorismo, padrinos y patrocinadores, y todo ese dinero no iba para educación, para salud, siquiera una empresa eléctrica, una empresa de agua potable, de alcantarillados, por lo menos universidades con tecnología y progreso. No, todo ese dinero iba para la construcción de túneles subterráneos que tienen hasta 8 pisos para abajo, equivalente a un edificio, 8 pisos para abajo. Túneles donde circulan carros en doble sentido, en doble carril, con autopistas ahí dentro. Eso es lo que pasa ahí dentro. No creas tú que son tunelitos chiquititos, no, nada que ver. Son estructuras megas que ha construido el Hamas, tomando en cuenta que ellos existen desde el año 1987. El Hamas se funda en 1987, después de la primera intifada o levantamiento, como se llama en árabe, cuando el mundo musulmán se levantó contra Israel por primera vez en masa, en 1987, orquestado por estos grupos sediciosos que fueron tomando fuerza, ganando fuerza, hasta que en el año 2005 Israel comete el error, la estupidez, la brutalidad del el primer ministro Ariel Sharon de hacer la operación de desconexión, porque el tiempo demuestra que fue una brutalidad. Quiso cambiar territorio por paz, pensó que entregándoles la franja de Gaza a los palestinos obtendríamos paz, y fue ese error, porque perdimos tierra y encima no tuvimos paz. Al contrario, catapultó a que desde el año 2005 el Hamas se haya posicionado dentro de la franja de Gaza. Y esto es importante decirlo, que el Hamas tomó por la fuerza el poder, sí, pero también hicieron elecciones disque democráticas, como esas de las que hay en Venezuela, donde elecciones, pero en cuento, Hamas ganó esa elección. Entonces hay que entender que Hamas sí representa al pueblo palestino, es el legítimo representante de los gazatíes. Y todo ese tiempo, desde el año 2005, el Hamas ha atacado a Israel resueltamente en varias oportunidades. Hamas no es primera vez que nos ataca, nos ha creado verdaderos problemas a lo largo de este tiempo y hay que entender que el Hamas ha llegado ya a tal punto que es un enemigo insoportable, es un enemigo que no lo vamos a soportar, no lo vamos a tolerar. Nos atacó en el 2008 por primera vez de una manera violenta, en el 2012 repitió la historia en el 2014 y por si fuera un poco, hace poco, en el 2021 también nos agredió. Y siempre la respuesta de Israel fue mesurada, fue una respuesta aérea, bombardear instalaciones determinadas del Hamas por 5 o 6 días, hasta que la televisión árabe mostraba a palestinos lloriqueando, la televisión mundial hacía escándalo, las Naciones Unidas se reunían resoluciones contra Israel, todo el circo. Pero de ahí no pasaba, presionaban a Israel tenía que dejar de bombardear ya y listo. Pero el 7 de octubre cambió la historia, porque se llevan secuestradas tanta gente, habiendo previamente matado a casi 1.400 personas acá, haber decapitado bebés, haber decapitado militares, haber violado mujeres, haber cercenado cuerpos de personas en vida. Yo he mostrado en mi Telegram y aprovecho públicamente una vez más, quiero pedir a mis amigos, amigas, en especial del Perú, que tengan la bondad de unirse a mi Telegram, David Diamond Conferencista, David Diamond Conferencista. Si ustedes en generador de caracteres me ayudaran, sería tan lindo, ¿verdad? Donde estoy publicando noticias en tiempo real, estoy publicando noticias, ¿qué le digo?, exclusivas. Estoy consiguiendo material que a mí me dan con mucha confidencialidad, gente, y yo no puedo dar nombres, pero que me están entregando material que es primicial y confidencial, que inclusive mucho antes de que muchos medios de comunicación lo publiquen, Dios me ha permitido que a través de estas personas me llegue a mí y yo pueda mostrarle al mundo lo que está pasando. Y he tenido que verme obligado a mostrar algunas imágenes de lo que pasó el 7 de octubre, porque hay esa mala intención, esa maldad de decir, no, eso no pasó. Yo tengo en mi poder, obviamente no lo puedo mostrar abiertamente, fácilmente, esto no es sencillo, 800 imágenes entre videos y fotos
de lo que hicieron los del Hamas acá el 7 de octubre, donde se ven bebés decapitados, a una mujer embarazada con 8 meses de gestación, le abrieron el vientre, lo filmaron todos los del Hamas, porque no son imágenes de red, son de ellos mismos que las filmaron, abriéndole el vientre a la mujer, extrayéndole el feto, el niño ya prácticamente a punto de nacer, pues lo sacaron, y mientras la mujer estaba como que desmayándose del dolor porque le estaban haciendo ese acto de tortura sin anestesia, obviamente, le echaban agua, le daban golpes en la cara a la mujer para que se mantenga consciente y viera cómo le sacaban al niño. Al final les prendieron fuego a los dos. Por poner un ejemplo, de todas las imágenes que yo he tenido que ver, de todo lo que hemos tenido que enterarnos y de lo que está pasando ahora, Alex, con la gente que está saliendo de lo que ha salido de los túneles. Y te voy a dar solo un caso, no quiero acaparar, no, esto no es un monólogo, es una entrevista, pero quiero explicar esto. Ustedes saben que días atrás se logró la liberación de muchos de los rehenes que estuvieron en Gaza, primordialmente de mujeres y niños. Pero bueno, se tomó la oportunidad de escuchar el testimonio de una muchacha que salió de allá y que es nieta de un sobreviviente del Holocausto. Y esto, por favor, pónganme cuidado. Ella es nieta de un judío que sobrevivió a la época de Hitler en Europa y que vivió en campos de exterminio, muchas circunstancias dolorosas, le tocó ver cosas terribles, sobrevivir. Y cuando comparan los relatos de lo que vio el abuelito y lo que vivió ella en Gaza, yo te hago una pregunta a ti. ¿Cuál crees tú que fue peor? Te lo pregunto. ¿Cuál crees tú que fue peor, más dramático? Sin duda alguna que el de Gaza. Y de lejos, porque lo que vio esa muchacha y todo lo que vivieron en Gaza, incluso en el momento antes de que se los lleven secuestrados, es mucho más violento que lo que hizo Hitler. Por eso ya le he dicho todo. Son niveles de maldad, de violencia, de tortura inimaginable para la mente humana. Viéndolo espiritualmente, para mí esa gente estaba completamente endemoniada, porque el nivel de maldad con el que procedieron no tiene comparación. Vuelvo y lo digo, ella compara el relato de su abuelo sobreviviente al Holocausto con lo que a ella le tocó vivir y uno queda estupefacto con lo que ha pasado acá. Estamos hasta ahora en shock, apenas son 89 días desde que ha ocurrido esto y la nación todavía está sobreponiéndose, pero luchando, porque nosotros no somos un pueblo que se doblega. A nosotros nos golpean duro y nos levantamos más fuertes. Claro, efectivamente. Doctor, más o menos para entender un poco más el asunto, ¿cuáles fueron las causas que supuestamente tendría que tener Hamás para atacar a Israel? Para lograr entender esta situación. ¿Por qué ataca Hamás a Israel? ¿Qué pensamiento tienen ellos? Bueno, hay que entender una cosa, y yo quiero ser en esto muy sincero, franco. Muchos periodistas en la televisión, en los noticieros de nuestra Latinoamérica, que es lo que nosotros consumimos por el idioma madre, el español, invitan a supuestos analistas, a supuestos especialistas en el tema del Medio Oriente. Y perdóneme que se lo diga en estas palabras, por favor, discúlpeme la grosería de la palabra. Son unos perfectos boludos. No cabe otra palabra. No tienen idea de lo que están hablando. Circunscriben el conflicto del Medio Oriente a una mentalidad occidental. ¿Creen que aquí se están peleando por tierras? ¿Que es una pelea por economía, por razones políticas, sociales? No. Aquí el problema no es territorial. Israel apenas ocupa 21,000 kilómetros, es más chico que la provincia de Tacna en el Perú. Israel es más pequeño que la provincia de Tacna en el Perú. Y tienes un mundo de naciones musulmanas alrededor que ocupan millones de kilómetros cuadrados en extensión geográfica.
Pero sin embargo salen estos periodistas y estos supuestos analistas, ratones de biblioteca, a querer explicar un conflicto del cual no tienen la más mínima de noción. El conflicto es eminentemente religioso y espiritual. No hay otra forma de comprenderlo, porque jamás no es un partido político, no es una expresión política de una facción de la sociedad palestina que quiere una reivindicación justa, porque si lo quisiera, desde el momento en que toma el poder el Hamas, hubiera creado el Estado palestino con todo el dinero que se le entregó. Alex, estamos hablando de 2.000 millones de dólares anuales que recibían. Pudieron haber creado algo mejor que Dubái. Y lo que hicieron fue convertir eso en un auténtico basural, porque Gaza está arrasada. El 70% de la franja de Gaza hoy no existe. Israel lo abarrió. En eso han convertido. Lo que debió haber sido algo mejor que Dubái, mejor que cualquier capital de este Medio Oriente. Tenían toda la plata. El tema fue que ellos tampoco quisieron crear un Estado palestino del cual tanto hablan. No, jamás no nació con la idea de crear un Estado palestino. Nació con la idea de destruir el Estado de Israel, en principio, destruir el Estado judío, y luego, a partir de destruir el Estado judío, exportar su doctrina religiosa fanática, radical, a arrasar a los países europeos, que acuérdate de mí, van a ser los siguientes en ser golpeados. Europa va a ser el siguiente objetivo de Hamas, de Hezbollah y de cualquier grupo terrorista si no los frenamos ahora. Ellos están en la capacidad, Hezbollah al menos, de convertir a Europa en escombros, junto con la ayuda de Irán. Es tan grave lo que está pasando que la gente no parece darse cuenta que en el momento en que estos grupos terroristas ataquen a Europa le van a hacer más daño que Al-Qaeda a Estados Unidos el 11 de septiembre cuando le tiró las Torres Gemelas. Eso va a quedar corto con relación a lo que hoy han desarrollado y pueden alcanzar si es de que deciden atacar. El Hamas, ¿por qué ataca a Israel? Porque nace con en 1987, cuando se funda Hamas, surge de la Hermandad Musulmana, un grupo radical y terrorista que operaba en Egipto. Ellos son los padres del Hamas. Cuando este monstruo es parido, este monstruo llamado Hamas, que su palabra en hebreo significa, curiosamente, violencia. La palabra Hamas en hebreo significa violencia, aunque en árabe es una sigla que dice Movimiento de Resistencia Palestina o algo así. Bueno, ya. Surge con 3 principios doctrinales básicos en su carta fundacional. 1, no reconocer nunca la existencia del Estado de Israel. Para ellos Israel no existe y no tiene derecho a existir. Israel existe desde 1948, cuando nosotros fundamos el Estado de Israel el 14 de mayo. 2, no negociar nunca con Israel. No negociar nunca con Israel, qué ciegos. Sin embargo, países como Emiratos Árabes Unidos han firmado la paz con Israel recientemente y estamos haciendo intercambio comercial de gran envergadura. Petróleo, gas, ciencia, tecnología, medicina, adelantos técnicos, todo estamos compartiendo con Emiratos Árabes Unidos. ¿Quién dijo que no se puede vivir en paz con los árabes? 3, no firmar la paz nunca con Israel. Y esto es contundente. Esto está claro. No firmar la paz nunca con Israel. A ellos no les interesa la paz, les interesa la guerra. Porque ellos viven bajo esa ideología de vivir, morir y matar por su religión. Por eso le digo, quienes crean que el conflicto es territorial están equivocados. No es territorial. Israel mismo les dio la franja de Gaza para que ellos vivan en ese territorio con autonomía y con soberanía. ¿Y qué hicieron? Convertir a Gaza en la base terrorista más grande del mundo. Gaza es la base, el campo de entrenamiento y de acción terrorista más grande del planeta. Eso es Gaza, un campamento terrorista de gran nivel. Viven, mueren y matan por su religión, porque en su religión les enseñan que si un musulmán muere matando a un judío o a un cristiano, porque también no te olvides, Axel, que en estos días hubo una gran masacre de cristianos en Nigeria, protagonizada por grupos afines al Hamas y al Hezbollah,
Matar cristianos o matar judíos a ellos dice que les abre las puertas para entrar al paraíso, donde aparte que Alá los recibe, tienen la dicha, entre comillas, de disfrutar de 72 mujeres vírgenes eternamente. Yo no sé cómo pueden ser eternamente vírgenes si es de que la virginidad se pierde en una noche. Pero bueno, no sé. Pero bueno, es lo que creen ellos, no entiendo. Pero bueno, 72 mujeres eternamente vírgenes por la eternidad. Qué concepto tan abigarrado, tan distorsionado de lo que es el cielo, si es de que del cielo están hablando. Porque uno entiende que en la Biblia, que el cielo es el trono de Dios y que es un lugar de santidad, donde se adora a Dios. Pero para ellos, el paraíso, como ellos lo llaman, es, por no decirlo menos, un prostíbulo, un lugar donde el desenfreno y la lujuria sexual no tienen límites, sino que son eternos, y donde Dios es visto prácticamente como el administrador de un prostíbulo. Es eso lo que me presentan, pero eso es lo que a ellos les gusta. Y por tener ese harén de 72 mujeres en el cielo, en el paraíso, con sus 72 suegras, imagínense qué paraíso podrá ser eso con 72 suegras. Perdona que lo tome de irónico. Si con una suegra uno se quiere suicidar, dice, imagínense con 72. Pero bueno, dejémonos de ahí. Fatal. Fatal. Dicen que con el terrorista se negocia con la suegra, ¿no? No sé, los casados dirán. Perdone que sea un poco irónico, pero es que, mire, así de absurda es su fe. Así de absurda y ridícula es su fe, que es diferente al concepto de la Biblia, donde nos presenta que el paraíso celestial, el trono de Dios, es un lugar de santidad, de pureza, de adoración, donde la misma Biblia dice, nada impuro, inmundo, que sea abominación o mentira, entrará a la Nueva Jerusalén. O sea, el concepto, ahí me da el derecho, Axel, de preguntarme si estamos hablando del mismo Dios o no. Definitivamente. Es por eso que, estimados hermanos que nos están viendo en este momento, es necesario entender todas estas cosas, pero desde una perspectiva prácticamente oriental. No podemos sacar conclusiones e ideas desde nuestro contexto, pues, porque prácticamente ahí ya distorsionamos todo. Ya prácticamente trituramos por completo lo que se está presentando en el Medio Oriente. Y es por eso que es menester entender, y gracias al doctor David Aymon por estas excelentes explicaciones que está dando sobre este conflicto que está presentando. Bueno, que se presentó el 7 de octubre. Doctor, ¿cómo fue que vivieron la gente? ¿Cómo es que vive de hoy en día los israelíes a partir del 7 de octubre hasta ahora? ¿Cómo es que usted sigue viviendo durante estos 89 días de guerra, ¿verdad? ¿Cómo vive el pueblo israelí? ¿Cómo es que vive la nación? Bueno, nosotros somos un pueblo fuerte, no nos van a doblegar, no nos van a atemorizar, no nos van a hundir. Podemos llorar una noche, pero nos levantamos. Faraón en Egipto no pudo contra nosotros. Quiso hundirnos en el mar y terminó hundido él, con todo su ejército. Amán el perverso tramó la destrucción de Mordejai, de Mardoqueo, Esther y de todos los judíos en Medapersia y terminó colgado en su propia horca. No pudo contra nosotros. Luchamos y los vencimos en su propia tierra. No pudo Nabucodonosor contra nosotros. Nos llevó al exilio y pensó que nos iba a hacer desaparecer a Babilonia. Nos llevó exiliados en la época del profeta Jeremías. Tampoco pudieron los babilonios contra nosotros. No pudieron los asirios, no pudieron los griegos, no pudieron el Imperio Romano, no pudieron en la Inquisición los españoles, torturando y masacrando judíos, bajo órdenes de la Iglesia Católica, en Inquisición. No pudieron los protestantes antijudíos de su momento, como Lutero era antisemita. No pudieron contra nosotros los nazis, y antes que los nazis tampoco pudieron contra nosotros los pogroms, que las grandes matanzas que provocaron en la época de los zares rusos, inclusive durante la época del comunismo en la Unión Soviética, después de la ascensión de los bolcheviques al poder en 1917, cuando Lenin y Trotsky, Stalin se hacen del poder tras derrocar al zar
también persiguieron a los judíos y los masacraron sin compasión. No pudieron contra nosotros. 6 millones de judíos en la época de Hitler, en la Segunda Guerra Mundial, pero no hicieron desaparecer a mi pueblo. Jamás no lo va a hacer desaparecer a Israel. Hezbollah no lo va a hacer desaparecer a Israel. Tampoco lo va a lograr hacer desaparecer Irán ni quien se mete en el camino. Porque nosotros tenemos una promesa de Dios. Tenemos una promesa de Dios. Dios tiene una agenda divina con la nación de Israel hasta el establecimiento del reino mesiánico. Dios hizo una promesa a Abraham, Isaac y Jacob, la refrenda a través de Jeremías capítulo 31, que dice que Dios da las leyes para que el sol salga de día y las leyes para que la luna y las estrellas salgan en la noche. Que si se pudieran anular esas leyes, dice, recién se anularía el pacto que Dios tiene con la nación de Israel, un pacto eterno, un pacto perpetuo, incondicional. Dios hizo una alianza con Israel y Dios va a cumplir la agenda divina para con Israel y con la humanidad a través de Israel. Por ende, nosotros no vamos a ser vencidos por ningún grupo terrorista y ya lo están cosechando y viviendo en carne propia en la franja de Gaza los terroristas del Hamas. Los estamos pulverizando, esa es la palabra, destruyéndolos. Prácticamente el 70% de la franja de Gaza no existe. Ya no existe. Israel ha aplastado prácticamente, ha destruido cantidades de kilómetros de túneles que el Hamas había construido. Lamentablemente no podemos hasta ahora recuperar a nuestros rehenes, que es lo que más anhelamos, pero no nos vamos a detener. Aunque hay presión interna y presión externa, porque se puede entender a los familiares de los secuestrados que le piden al primer ministro que negocie el canje humanitario de secuestrados a cambio de presos terroristas que tenemos en las cárceles de Israel. Entendemos su desesperación y su dolor, pero tampoco es que se puede poner a toda la nación en riesgo. Si bien es cierto, tenemos la responsabilidad de rescatar a esos 129, 128 rehenes, pero tampoco por salvar a 128 podemos poner en peligro a 9 millones. Entonces es una situación muy complicada para el primer ministro. Yo lo que más le pido a Dios es que le dé la sabiduría y la salida a Netanyahu, porque para manejar este problema solo se necesita de la ayuda de Dios, porque la ayuda del hombre no es suficiente. Definitivamente que sí. Doctor David, sé que en estos precisos instantes se están presentando prácticamente nuevas representaciones en la guerra. ¿Cómo se está viviendo hoy en día en la guerra? ¿Cuáles son las últimas noticias que se está presentando ya en el Medio Oriente? Se habla hay un chorro de la muerte del número 2 de Hamas. Sí, lo había dicho el primer ministro Netanyahu el otro día ya, que él le dio una orden a la Mossad. La Mossad es el servicio secreto de inteligencia de Israel, y que en honor a la verdad está en una situación en la cual tiene que lavarse la cara también, porque después de lo que pasó el 7 de octubre acá, todos los servicios de seguridad, de inteligencia quedaron burlados, ¿no?, ante lo que ocurrió. Ni hablar de eso. Eso se hablará después de la guerra. Pero creo que están en deuda con el pueblo. La Mossad, el Shin Bet, que son los servicios de inteligencia más importantes de Israel, están en deuda con el pueblo. Y el gobierno mismo le está exigiendo resultados. Y ya se los está consiguiendo. Fruto de ello es de que en esta semana 2 líderes pesados han sido eliminados del Hamas. De hecho, el número 2 del Hamas fue eliminado. Al-Aruri, que es uno de los líderes máximos, el número 2 en la organización, ya fue ejecutado, eliminado. Israel hizo una operación quirúrgica en el Líbano, ¿no? Y lo ultimó el día de ayer, en horas de la tarde, en el corazón de la ciudad de Beirut, la capital del Líbano. Y como lo dijo el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, Israel está luchando contra 7 enemigos ahorita. Estamos en guerra contra 7. Hamas en la franja de Gaza, Hamas y sus aliados en lo que es Judea y Samaria, la región de Judea y Samaria, que es donde tuvo origen la historia de la mujer samaritana, en toda esa región.
que se llama, por ellos lo llaman la Cisjordania. Nosotros lo llamamos Judea y Samaria porque ese es su nombre bíblico. Estamos en guerra con el Líbano, de una forma u otra, estamos en guerra con Hezbollah en el Líbano. Estamos en guerra con los terroristas en Siria, que han convertido a Siria en una catapulta, en un puerto de desembarque de armamento iraní. Desembarcan armamento iraní en Siria para atacar a Israel, entonces Israel tiene que estar bombardeando Siria cada día prácticamente. Estamos en guerra contra el Yemen, este grupo terrorista de los Hutis que han alcanzado la fama internacional tirando misiles contra los buques. Y quiero que esto se entienda, lo que están haciendo los Hutis no es cualquier cosa, Alex. Ellos han tomado control del canal de Suez, por donde circula el 32% del tráfico marítimo mundial. No solo tráfico de buques de pasajeros, sino carga, que principalmente, encareciendo demasiado el transporte marítimo, la exportación e importación de productos que no solo afectan a Israel, sino a todo el Medio Oriente. Lo que han hecho los Hutis sería el equivalente a decir que un grupo terrorista se cogió el canal de Panamá. Imagínate lo que fuera, que un grupo terrorista se haga del control del canal de Panamá. Asfixia la economía de todo Sudamérica. Entonces, no solamente son los Hutis en el Yemen, estamos en guerra con Irak, que se ha convertido también en terreno fértil para grupos terroristas, donde por cierto ya van como 80 o 90 ataques contra las bases norteamericanas en Irak, que están ahí desde la época de Bush. Está Irán también en guerra con nosotros, o nosotros en guerra contra ellos, y los vamos a frenar donde quiera que ellos estén. Todo atentado. De hecho, ayer en la Argentina capturaron a 3 terroristas de origen sirio-libanés que estaban esperando un cargamento del Yemen, presumiblemente explosivos, bombas y todo para atacar comunidades judías dentro de la Argentina. Hezbollah es un grupo peligrosísimo en el Líbano. Hezbollah es creado por Irán, es fundado por la Guardia Revolucionaria iraní. Ese es el origen del grupo terrorista Hezbollah, del cual ustedes van a escuchar mucho en los siguientes días en las noticias, porque vamos a entrar en guerra contra ellos de acuerdo a las profecías bíblicas. En 1982 se funda esta organización y son musulmanes radicales chiíes. Y quiero dejar esto claro, por favor, quiero que se entienda. Si la Franja de Gaza es la base terrorista, el territorio terrorista más grande del mundo, Hezbollah es el grupo terrorista más violento del mundo y mejor armado del mundo. Es un ejército, no solo un grupo, es un ejército. Tiene 200.000 misiles apuntando contra Israel, misiles teledirigidos de grande precisión. Sabemos que en el momento, y más de 15.000 soldados profesionales, sabemos que en el momento en que estalle la guerra contra el Líbano, habrá comenzado la guerra. Yo lo he venido diciendo en todas las entrevistas, que si la gente cree que la guerra comenzó el 7 de octubre, están completamente equivocados. La guerra se iniciará en el momento en que Israel y Líbano nos enfrentemos. Y eso está a un paso de suceder. De hecho, hoy día habló Nasrallah, Hassan Nasrallah, que es el líder, el secretario general de esta organización terrorista, habló hace como 2 horas atrás en un discurso donde, entre otras cosas, pues prometió vengarse. Permítame resumir lo que dijo. Lo publiqué en mi Telegram, David Diamond Conferencista, y puede verlo en detalle. Por favor, suscríbanse. El discurso de Nasrallah dice: si el enemigo, hablando de Israel, piensa entrar en una guerra total contra el Líbano, lucharemos sin reservas, sin fronteras y de forma incontrolada. Ellos saben a lo que me refiero, y aquí quiero detenerme. Hezbollah está diciendo que tiene armamento nuclear. ¿Nos está amenazando con eso? Mire, yo tengo que decirle algo a Hezbollah: que ni se atrevan a amenazarnos con eso. Que ni se atrevan. Si alguien de Hezbollah habla español y me está entendiendo, le digo esto: ni se les ocurra amenazarnos con eso. La sola amenaza
nos da el derecho de hacer con ustedes lo que piensan hacer con nosotros. Se los estoy advirtiendo. Ni se les ocurra amenazar. Y quiero en esto ser claro. A Israel toda la vida lo tildan de genocida. Ese es el vocabulario que están usando. Israel está cometiendo un genocidio. Genocidio. En 1948 habían 153,000 palestinos viviendo en lo que es Israel. ¿Sabe cuántos hay ahora? 2,300,000. Muchos de ellos son alcaldes, médicos que administran hospitales, ingenieros, constructores con empresas reconocidas en Israel donde los judíos son empleados de ellos, etc. ¿De qué me vienen a hablar? ¿Genocidio de qué? Genocidio es lo que hizo y quiso seguir haciendo jamás el 7 de octubre. Si jamás tuviera una bomba atómica, nos extermina. Ellos tienen la intención, pero felizmente no tienen los medios. Nosotros tenemos los medios, pero no la intención. Tenemos los medios, pero no la intención. Si Israel hubiera querido cometer un genocidio en Gaza, el conflicto se hubiera terminado el mismo 7 de octubre al mediodía. Israel activaba una ojiva nuclear controlada y hubiera acabado hasta con los perros y las pulgas que tienen los perros en Gaza. Pero Israel no tiene la intención de usar armamento nuclear contra ningún vecino, por una sencilla razón. Nosotros los judíos fuimos víctimas de un genocidio y sabemos lo que duele, sabemos lo que se sufre, sabemos lo que es. Hitler perpetró un genocidio contra el pueblo judío en Europa. Somos una nación que nació después de un genocidio. Y nosotros no tenemos la más mínima intención en Israel, como ciudadanos, de tener que utilizar armamento nuclear contra ningún vecino, pero que tampoco nos amenacen, porque no saben con lo que se van a encontrar. Ese es el punto. Ahora, solamente ha muerto él, ha muerto otro líder del Hamas, y quiero decirlo claro, van a ir muriendo uno por uno, porque la Mossad, lo digo, está en un proceso, por así decirlo, de reivindicación. Todo el estamento político de Israel ha sufrido un terremoto el 7 de octubre. Israel nunca volverá a ser la misma nación que fue. Esta nación ha vivido no solo una guerra. Yo soy sociólogo. Lo que hemos visto es el gobierno no se ha caído de milagro. El gobierno no se ha caído de milagro con lo que ha pasado. Y estamos en una guerra contra 7. Solo Dios, el Dios de Israel, puede darnos la victoria aquí. Porque pelear contra 7 me recuerda mucho, Axel, a lo que la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 7, cuando Dios nos habla a través de Moisés. Y nos dice en Deuteronomio 7, ustedes entrarán y pelearán contra 7 naciones más grandes y poderosas que ustedes. No hagan acuerdos con ellas ni les tengan compasión. Y aquí me detengo, ni les tengan compasión. Nosotros no vamos a tener compasión con ningún terrorista. Se los hemos dicho el mismo 7 de octubre, y cuando digo se los hemos dicho, estoy hablando a nombre del gobierno, a nombre del ejército y a nombre de cualquier ciudadano decente de este país, que no vamos a aceptar la existencia del Hamas. O desaparecen ellos o desaparecemos nosotros. Pues desaparecerán ellos. Una de dos, porque no puedes convivir. El gato no negocia con el ratón. El gato no le dice al ratón, mira, cuate, a ti te permito trajinar allá, donde que cruzas este pasillo te como. No, el gato donde lo coge lo revienta. Y voy a poner otro ejemplo más. La gente dice que es desproporcionada la acción de Israel contra Hamas y la franja de Gaza. Desproporcionada. Desproporcionada. ¿Qué es proporcionalidad para ellos? Porque yo entiendo que proporcionalidad es como en un fútbol, como en el fútbol, un partido de fútbol, acaba 2-2 con 3 expulsados en cada equipo. Proporcional. Y con un penal para cada lado, pues, ¿qué partido más parejo? Yo soy narrador de fútbol, soy relator de fútbol profesional. Durante muchos años en mi vida, Alex, yo he sido relator de fútbol en televisión y en radio. Y sé lo que es cuando un partido es recontra empatado. En paridad total.
en goles, expulsiones, faltas y penales. Un partido parejo. ¿Eso quieren? O sea, ¿nos están diciendo que apliquemos el ojo por ojo y diente por diente? Porque eso sería lo proporcional, pues que nos den el derecho de aplicar el ojo por ojo y diente por diente. Entonces tendríamos que entrar a Gaza y decapitar a 40 bebés, lo que han hecho ellos. Tendríamos que decapitar, incinerar familias enteras, prenderles fuego a personas en vida, que es lo que han hecho ellos, para dejar en paridad las cosas. ¿Es eso a lo que nos están llamando proporcionalidad bajo los estándares que ellos nos califican? Lo siento. Yo tengo que dejar en esto claro, Israel es un león herido por un perro sarnoso que se atrevió a morder a un león que estaba durmiendo. El león reacciona, el león no mide, el león no dice, este es perro, tengo que ladrar como perro y lo voy a atacar solo con los colmillos, no las garras, porque es perrito, hay que tenerle pena. No, señor. La misma Biblia dice, no les tengan compasión, y no les vamos a tener compasión. Ellos atacaron a un león, ahora pues el perro va a ser despedazado por el león, y cualquier perro de esa jauría va a correr la misma suerte, se lo puedo asegurar. Ellos quieren el exterminio de mi pueblo. ¿Qué nos queda a nosotros? Se llama la ley de la legítima defensa. Ya nos han atacado. Ellos lo han dicho públicamente, Alex. Pueden ver mi Telegram. David Diamond, conferencista. Ellos lo han dicho hasta el cansancio. 1,000 veces vamos a repetir el 7 de octubre. Ellos no están arrepentidos de lo que han hecho. Ellos lo ven como un logro. Ellos sienten que han hecho algo magnífico, maravilloso, épico, digno de imitar. Y si Israel no frena jamás, mañana otros grupos terroristas van a hacer lo mismo, porque se van a sentir motivados y alentados, porque este grupo terrorista, ideológicamente fanático, religioso, logró sus metas. Entonces los otros también van a sentirse motivados, repito una vez más, para querer emular ese ejemplo en otros lugares del mundo. Pero si nosotros convertimos en lo que yo lo defino claro, jamás, y lo digo en mis palabras, jamás tenemos que convertirlo en el escarmiento para todo terrorista. Lo vamos a convertir en eso al jamás, en el escarmiento para todo terrorista, que todo terrorista sepa lo que le va a pasar si se mete con Israel. Doctor, había justamente en el Telegram que está mencionando, amigos, si ustedes nos están viendo ahora, vayan corriendo al Telegram y usted puede ahí encontrar David Diamond, conferencista. Hay de verdad información muy, muy relevante, muy valiosísima, de primera mano, porque esto definitivamente no se presenta así nada más. Ahí está David Diamond, conferencista. Excelente, excelente, doctor. Vayan al Telegram y suscríbanse. Justamente aquí en el Telegram, doctor, se hablaba cómo es que enseñan a los niños, porque definitivamente el mundo dice, pero Israel está matando a los niños, Israel está matando a los civiles, pero justamente hay una prácticamente desinformación total, porque comienzan a propagar toda esa información prácticamente falsa, porque esos niños específicamente son prácticamente militares que tienen una capacidad impresionante. Y doctor, si en caso usted tiene allí esa información, usted lo puede mostrar prácticamente, porque definitivamente si es que uno habla con evidencias. Ahí estamos. Yo quiero, es que no puedo mostrar más por cuestiones de que te van a bloquear el canal, pero en Telegram tengo irrestricta capacidad de información. Yo quiero explicar esto. ¿Qué es lo que consideran niño ellos? Ellos consideran niño hasta los 20 años. ¿Te parece lógico? Pero eso es lo que ellos consideran niño en su cultura. 20 años es un niño. Pero ¿qué ocurre si a ese niño, como acabo de mostrarte en esa foto, desde sus 5 o 6 años lo van preparando para matar judíos? En las clases de gimnasia no les enseñan a jugar vóley, no les enseñan a jugar básquet. Mostrame un solo deportista palestino
que haya ganado una medalla. ¿A ti te gusta el fútbol, el deporte? A mí me fascina. Yo no he visto un solo palestino ganar una medalla de oro, de plata o de bronce, porque allá no les enseñan a hacer deporte en las clases de gimnasia. Ahí lo que les enseñan es manejar metralletas, cuchillos y pistolas. Eso sí les enseñan. Y ustedes van a ver en mi Telegram, ahí están las imágenes. Eso es lo que les enseñan. Te dije, Gaza es la base o territorio terrorista más grande del mundo. Es más, te lo voy a definir en mis palabras. Gaza es, escúcheme bien, una escuela de terrorismo al aire libre, o bajo tierra incluso, porque hasta ni siquiera al aire libre, porque hasta bajo tierra les dan clases. Yo tengo videos donde los niños dentro de los túneles están siendo ejercitados. Niños. Y cuando te hablo de niños, no te hablo de 20. Te estoy hablando de peladitos, de chibolos, hablemos en términos peruanos, de chibolos que no pasan de los 9 años. Los entrenan y a partir de los 12 años, ellos ya empiezan a utilizar revólveres, metralletas, empiezan a efectuar sus primeros disparos ya con armamento real, y a los 14 años ellos ya salen a utilizar el armamento en ataques directamente contra judíos. Entonces, ¿qué ocurre? Se convierten automáticamente en objetivo militar legítimo en la guerra. Desde el momento en que un niño viene armado a disparar, y es un objetivo militar. Pero ¿qué hace la prensa? Dice Dios, me mataron a un niño, mataron a un niño. ¿Por qué niño? Pues, man. Antes de ayer Israel mató a un terrorista musulmán del Hamas que estaba vestido con burka. Que es la burka, el velo musulmán que solo le ves los ojos. Era hombre, pero estaba vestido de mujer. Israel se dio cuenta y estaba llevando tremendo lanzallamas. Eso una mujer no va a cargar. Empezó el dron empezó a seguirle, y se quitó el velo, se quedó claro que era hombre y ¡bum! Israel le disparó desde el dron. Yo tengo el video ahí en Telegram. ¿De qué niños me están hablando? ¿De qué civiles me están hablando? Yo pienso, mira hermano, yo no sé si la gente es a veces tonta o se hace. Yo no logro comprender a mucha gente. Y cuando digo gente no me refiero del común de la población, estoy hablando de gente hasta periodistas de televisión. ¿Que acaso no se dan cuenta de algo tan sencillo y básico? En una guerra contra un grupo terrorista, la dificultad precisamente radica en lo complicado que es reconocer al enemigo, porque el enemigo no viene uniformado. El terrorista viene con ropa de calle, pasa inadvertido. Ustedes en el Perú vivieron 21,000 muertos por Sendero Luminoso y el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, o el MRTK, Tupac Katari, creo que era el que se tomó la embajada del Japón. Tupac Amaru. Ustedes vivieron en carne propia el terrorismo. O sea, por favor, yo no les tengo que enseñar a los peruanos cómo actúa un terrorista. El terrorista no va al ataque con ropa militar, va con ropa civil, para que si cae en combate, la prensa diga que murió un civil. Ahora ellos en Gaza, ¿qué dicen? Mire, los medios de comunicación internacionales son abiertamente enemigos de Israel, porque otra palabra no cabe. Están dando la información de que Israel mató a 21,000 palestinos. 21,000. ¿De dónde sacan la cifra? ¿Por qué no presentan las listas de los muertos para que comprobemos? ¿Dónde está ese mega cementerio? Yo me acuerdo cuando vino el COVID en el Perú, vino en el Ecuador, que fue donde más duro pegó en Sudamérica. Hermano, hasta los cementerios clandestinos, porque era costoso enterrar y con todo lo que vino en el COVID, quedaron expandidos. La gente hasta ahora puede ver esos cementerios que se armaron de la noche a la mañana cuando el COVID, o yo me estoy inventando, ¿verdad que no? Un cementerio es el claro testimonio de la cantidad de muertos que hay en un lugar. ¿Dónde están los 21,000 cadáveres? Ese debería ser un mega cementerio, y hecho, levantado de la noche a la mañana, porque eso no es que tiene 5 años. En estos 90 días, un cementerio de 21,000 muertos, ¿cómo no se va a reconocer como recién utilizado, por así decirlo, ese terreno para cementerio?
Y ellos mismos, ahora ante la presión, ante la vergüenza, porque Israel les ha dicho, se los ha dicho el gobierno israelí, ¿ustedes de dónde sacan los 21.000 muertos? Ah, ahora ya recién dice, como pie de página, ¿no? Como quien ha advertido, hasta bajan el tono de la voz. Usted es un comunicador, Alex, yo también. He trabajado en televisión desde mis 14 años. Yo no había terminado secundaria cuando yo ya conducía programas en radio y televisión en Bolivia. Somos gente de comunicación y yo también soy hombre de leyes. Cuando un periodista quiere enfatizar una noticia, levanta la voz. Y cuando quiere menoscabar la información y hacerla tendenciosa, sencillamente baja la voz casi imperceptible y aumenta la música de fondo para que no se escuche lo que está diciendo él mismo. Por favor, no seamos tontos. ¿Qué es lo que dicen? Se informa de la muerte de 21.000 personas en la Franja de Gaza, según lo hicieron conocer los medios asociados a Hamas. ¿Me escuchaste? Tendrías que volver a oír. Ellos mismos están diciéndolo, que la información de los muertos las dio Hamas. ¿Y quién le va a creer a un asesino, a un criminal, a un masacrador? ¿O piensan ustedes que el asesino no miente? Ese es el problema. El grupo Hamas es la encarnación de Satanás en la tierra. Eso es el Hamas. Hamas es una obra del diablo, como cualquier terrorista, porque el padre del terrorismo es Satanás. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, ¿o no lo dijo? El diablo es homicida, dijo, y padre de mentira. ¿Qué le dijo? Asesino y mentiroso. Y después le dice, viene a robar, matar y destruir. Mentiroso. Roba, mata y destruye. ¿Y qué hacen estos grupos terroristas? Las cuatro cosas, y bien hechas, por cierto. Satánico lo que hacen ellos, es satánico. Un grupo que asesina y masacra, ¿crees que tiene la capacidad de decir la verdad? ¿Se le va a creer la verdad? O mejor dicho, ¿va a decir la verdad? Obviamente que no. ¿Qué es lo que dijeron con el hospital Al-Shifa de Gaza? Israel tiró un misil al hospital, mató a no sé cuántos muertos. Y cuando Israel demuestra que el misil salió de la misma franja de Gaza, ¿hubieron qué? 10 muertos, 15 heridos y no había llegado al hospital, cayó al parqueadero. Ah, ¿cómo cambia la información? Y yo le voy a decir algo, ¿eh? Si Israel hubiera tirado un misil sobre el hospital Al-Shifa, no hubiera quedado ni el cimiento de ese hospital. Porque las bombas que Israel está usando son bombas de 2 toneladas como promedio y que tienen un radio de acción de casi 600, 700 metros a la redonda. Si hubiera caído al hospital, no quedaba el hospital en pie. Así de simple. En mi Telegram ustedes van a ver lo que Israel está haciendo, cómo está haciendo explotar los túneles. Aquí pueden ver. Así están explotando los túneles. Son bombas de gran potencia. ¿Qué cree que estamos tirando petarditos como en Año Nuevo? Israel está usando 29.000 toneladas de bombas ya se han usado en la Franja de Gaza. Más que en Hiroshima. Eso dicen. Si es así, con razón se explica que el 70% de la Franja de Gaza está inhabitable. Pero Israel siempre le advierte a la gente que se mueva del lugar y que se vaya. Israel lanza folletos desde los aviones, hace llamadas telefónicas, comunica a la gente, le dice, retírense de este lugar porque vamos a destruirlo. Se le avisa. ¿Qué ejército en el mundo hace eso? ¿Usted qué cree que el Hamas llamó y dijo, mañana vamos a entrar a la Franja, vamos a entrar a Israel y vamos a decapitar gente? ¿Avisó? No se puede poner pues en equivalencia al ejército de Israel con un grupo terrorista y sanguinario como el Hamas. Y quiero hacer una aclaración, si esto más me lo permites, por favor, con todo respeto. Los medios de comunicación están utilizando otra palabra, dicen la ocupación. No sé si he escuchado esa palabra, la ocupación. Los sionistas se están ocupando. La gente dice primero que es sionista y luego que es ocupante. Bueno, sionistas nos llaman a Israel, porque es el Estado de Israel, ¿verdad? Y Sion es uno de los montes de Jerusalén. Bueno, ya. Segundo, el sionismo es la expresión política de la nación de Israel, del pueblo judío, de querer crear un Estado judío para el pueblo judío. Así como los peruanos tienen un derecho irrenunciable, incuestionable, esto quiero decir, incuestionable. Nadie puede cuestionarle a los peruanos el derecho de querer tener un país llamado Perú, con una capital llamada Lima,
con un gobierno democrático. ¿Quién le puede cuestionar? Nadie, es su derecho. Ah, pero nosotros no nos respetan y encima nos cuestionan el derecho de existir como pueblo. El sionismo es la respuesta política, ¿verdad?, al derecho que tenemos los judíos de tener una nación para nosotros. Y esa nación es Israel. Pero nos llaman ocupantes. Frecuentemente ustedes en la televisión van a escuchar decir a los periodistas, el ejército de ocupación, la Cisjordania ocupada. Ocupada. A ver, quiero explicar esta. Esta es una gran mentira que los medios de comunicación repiten y no entienden. Ni siquiera se toman el trabajo estos periodistas giles de analizar lo que están diciendo y ver si es verdad o no. Primero, discúlpeme, ¿qué es una ocupación? Se da cuando militares con uniforme, no encubiertos, con uniforme, con armas visiblemente portables en las calles, ocupan un país ajeno. ¿Y quién les dijo que Cisjordania es un país ajeno? Está dentro de Israel. Por ende, el ejército tiene el derecho de entrar. Está en su derecho. Es más, es su obligación patrullar donde quiera que sea el territorio soberano de una nación. ¿Quién les dijo que la Franja de Gaza es un país independiente? Se le dio un territorio para que lo administren independientemente, sí, con soberanía limitada, con autonomía. ¿Y en qué lo han convertido? Ya lo he dicho hasta el cansancio, en una base terrorista. Pero no es que la Franja de Gaza sea un país, no es un país. Por ende, Israel entra. Entonces, ¿dónde está la ocupación? Y ocupación sería que el ejército chileno ocupe Lima, pues. Eso pasó en la Guerra del Pacífico. Eso sí es ocupación, cuando un ejército ajeno se mete a ocupar territorio ajeno y se asienta en ese territorio ajeno, violando la soberanía de ese país. Lo ocupa. Eso es ocupación. Pero sin embargo acusan a Israel de ser un ejército ocupante. ¿Cómo vamos a ocupar ilegítimamente nuestro propio territorio? Hay que ser pues bruto. Segundo, cuando un gobierno de un país ajeno gobierna dentro del otro. ¿Me dejo entender? Cuando un gobierno de un país ajeno gobierna dentro del otro, como si fuera una colonia, como si estuviéramos en la colonia española. Eso es un ridículo. Israel abarca todo este territorio y tiene todo el derecho de gobernar. El gobierno tiene alcance, pues. Y tiene que gobernar todo lo que está bajo su soberanía. Entonces, ¿dónde está la ocupación? En ningún momento. En la Franja de Gaza, quien gobierna es Hamás, no Israel. Hamás está gobernando. ¿Cómo que ocupante? ¿Acaso está gobernando Netanyahu en Gaza? ¿Acaso estaba gobernando Israel ahí? No había un solo judío desde el año 2005 en la Franja de Gaza. ¿De qué ocupación me habla? Si ellos tenían autonomía, se autogobernaban, ellos eligieron a Hamás, ellos eligieron su propio destino. Y déjame decirte esto más. La población de Gaza, inocentes palomas no son. Inocentes palomas no son. Escuchen los testimonios de los judíos que han salido de los túneles, de los que han sido rescatados o de los que han salido en el intercambio. Las torturas, los vejámenes, las humillaciones que soportaron, no a manos del Hamas, sino de la población civil. Porque déjame decirte algo, con esto cierro esta parte. El 80% de los gazatíes se identifican con Hamas. Tal vez no son militantes, pero son del partido. Están de acuerdo con él. Así que inocentes tampoco son. Porque una frase dice que culpable no solo es el que mata a la vaca, sino quien también le agarra la pata. Complicidad. Y te voy a dar una prueba de ello. Se ha encontrado que cada casa, cada edificio tiene pasillos que
conectan con los túneles del Hamas. ¿Qué te demuestra eso? Absoluta complicidad con un grupo terrorista, al cual lo eligieron como su gobierno, lo apoyaron, lo protegieron, lo encubrieron, al punto que le dejaron utilizar hospitales, mezquitas, jardines escolares como centro de almacenamiento y de disparo de armas contra Israel. Eso te dice todo de la sociedad palestina. Ha sido totalmente adoctrinada por Hamas desde el año 1987 que se fundó ese grupo. Adoctrinamiento total. Esa gente es parte de Hamas, activa o pasivamente. Inocentes palomas no son y están cosechando lo que sembraron. Muy importante esta información que está dando el doctor David. Y bueno, de verdad que todo esto está escrito en la Biblia. No es que esto se esté dando porque se quiera dar, o porque Israel así lo quiere, o porque Israel es el conflictivo que está masacrando a sus enemigos, como dice Yabar. No, señor. Esto, todo lo que se está dando, está escrito en la Biblia. Y lo que quiero que argumente, doctor David, ¿qué dicen las profecías bíblicas de estos acontecimientos que se están presentando con el grupo terrorista del Hamas, con Hezbollah, de todo esto que se está presentando, de todo este panorama que se está presentando dentro de esta guerra? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, es un tema que puede dar para otro programa más porque es muy largo. De hecho, yo hice una prédica que yo invito a que la vean, por favor, dos claves. Gaza en la profecía bíblica y el otro que titula Siria y Líbano en la profecía bíblica. Les puse título parecido para que la gente se pueda ubicar rápido. Pero si tú me ayudas, yo estoy un poco afectado de la garganta, ha salido una enfermedad muy fuerte recién. Ayúdame leyendo Jeremías 47, ¿tienes a mano? Verso Arbaín Besheva, 47. 47. Hebreo también, un poco de hebreo. Jeremías 47. Sí, Jeremías 47, versículo 1 en adelante. Si te tengo que parar, te detengo. Sí. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos, antes que Faraón destruyese a Gaza. Así ha dicho Jehová: he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella. Y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra por el sonido de los cascos de sus caballos. No, párate. Aguas del norte, profecía sobre Gaza. Israel entró por el norte de la franja. Fue lo primero que Israel tuvo que tomar, el norte de la franja de Gaza. Recién ahorita estamos entrando a la parte sur, a Khan Yunis, que es donde está el núcleo del Hamas. Había que tomar la parte norte de la franja porque es lo más pegado a Israel. Desde ahí venía la mayoría de los misiles, desde el norte de Gaza, que está pegado a nosotros. Ya, ok. ¿Qué es lo que pasará? Que Israel iba a entrar como aguas, a inundar eso. Y que los moradores de la tierra iban a clamar. ¿Y acaso no clamaron, no gritaron? Todo morador de la tierra no está viendo todo el escándalo que hay en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las calles, en las marchas multitudinarias que se dieron en Europa y en el mundo entero a favor de los palestinos. Gente que no sabe diferenciar la causa palestina, a la cual Israel nunca se negó. Israel nunca les ha negado el derecho de tener un Estado palestino. Quieren tenerlo, pues les dio la oportunidad, pero nunca la quisieron tomar. Ellos dicen Palestina libre. ¿Libre de qué? De judíos, cuernos. Olvídense de eso. Está también en nuestra tierra. Palestina libre. ¿Libre de qué? Ahí lo están diciendo todo. ¿Libre de judíos? Olvídense. Nosotros vinimos a nuestra tierra para quedarnos y nadie nos va a sacar. Que quede claro. Y lamentará todo morador de la tierra. Y no estás viendo tantas marchas, manifestaciones de gente que, lo repito, no sabe diferenciar. Estas marchas en Europa
En honor a la verdad, no fueron marchas para solidarizarse con Palestina, fue para festejar al Hamas y lo que había hecho, que es muy diferente. Sigue adelante, por favor. Versículo 3. Por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Al Ahí todo caos el se le mundo tuvo salva que su vida unir como para puede. destrucción de todos los filisteos, para Sí, destruir a Tiro y a Sidón. detente ahí. El conflicto de Gaza está ligado directamente con Sidón y Tiro, que están en el Líbano. Este versículo, como otros que podemos ver más adelante si el tiempo alcanza, demuestra que el conflicto con Gaza es solo el inicio de un conflicto con Hezbollah en el Líbano y con Siria, y que va a terminar en la gran batalla de Gog y Magog de Ezequiel capítulo 38 y 39, cuando Rusia e Irán y todos los países de la ex Unión Soviética que son de religión musulmana invadan a Israel. En eso va a acabar. Sigue. Para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les queda todavía. Porque Jehová destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor. Detente. Fíjate lo que dice. Destrucción de los filisteos. Destruir Sidón y Tiro en el Líbano. Y fíjate, todo aliado que aún les queda. Y aliados de Hamas, ¿quiénes son? O sea que este juicio de Dios va a caer contra toditos los pueblos vecinos. Sigue yendo, por favor. 5. 5. Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido y el resto de su valle. ¿Hasta cuándo te sajarás, oh espada de Jehová? ¿Hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. ¿Cómo reposarás? Pues Jehová te ha enviado contra Ascalón y contra la costa del mar, allí te puso. Sansón murió en la franja de Gaza. Ahí es donde tuvo la muerte de la historia de Sansón y Dalila y murió Sansón. Era costumbre de ese pueblo raparse ante el dolor, ante el duelo, se rapaban el cabello, las cejas, todos los vellos del cuerpo, todos se rapaban por completo. Y de eso no está hablando. Hay mucho dolor en ti, le dice, hay mucha muerte. Por eso te estás rapando, le dice. Va a quedar rapada. Es una forma de decir también cortada. Pero fíjate lo que dice, cuando, oh espada de Dios, jamás no está enfrentado a la ira de Israel, está enfrentado a la ira de Dios. Haber decapitado a los bebés como hicieron, haber hecho las barbaridades que hicieron en este lugar, ¿cómo no va a levantar la ira de Dios? Ahora están enfrentándose a la ira de Dios. Es un juicio de Dios el que están viviendo estos pueblos, les guste o no. Y dice que no va a parar. ¿Cuándo vas a reposar? Le dice. Si el mismo Dios te ha mandado, le dice, a la espada. Eso es espada de Dios. Y no es solo ese pasaje que nos habla de Gaza. La franja de Gaza aparece en muchos lugares bajo juicio divino. Si usted quiere ver en Sofonías, ya para ir cerrando, ¿verdad? Porque hemos avanzado bastante. Sofonías 2, capítulo 4, Alex. Sofonías 2, capítulo 4 dice: Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán Ashdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Quedar desamparada y en honor a la verdad, eso es lo que ha pasado. ¿Quién ha salido a defender a Gaza en los hechos? Protestas, pero no había una. Ellos esperaban que todo el mundo musulmán se nos venga en contra de Israel. Se han quedado solos, están luchando solos. Claro, tienen sus aliados tirando misiles por aquí, pero no es una guerra en la cual ahorita todos contra todos nos estamos dando. Se quedaron desamparados, ni sus amigos lo ayudaron. Les ha salido tiro por la culata, nada como ellos planearon les salió, felizmente. Porque el plan era llevar a todos a una guerra al mismo tiempo. Entonces ahí te puedes dar cuenta. Ahora, ¿qué va a pasar con esta tierra? ¿Qué es la que se está discutiendo? ¿No? ¿Qué va a pasar con Gaza después de la guerra? Pues va a quedar en manos de Israel. Aquí no dice, vea por favor el verso 7. Sofonías 2:7. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá, allí apacentarán
En las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Ahí. Mira qué contundente. Dice que serán del remanente de la casa de Judá. Millones de judíos del mundo entero van a llegar a Israel, porque ya no pueden vivir seguros en los países donde están viviendo. Ya está claro. ¿Dónde van a sentarse esas personas? Va a ser ahí, por lo visto, en toda esa región. Pero fíjate la parte final del verso, dice que Dios visitará a Israel. Va a haber una visitación de Dios sobre Israel. El Señor se va a manifestar en Israel. Va a obrar en este tiempo. Se va a ver la gloria de Dios. Se va a ver que Israel tiene un Dios que lo defiende. El Dios de Israel va a defender a su pueblo, como en los tiempos bíblicos. Y levantará su cautiverio, terminará su cautiverio. Yo creo que aquí habla de dos cautiverios. Del cautiverio de nuestros rehenes que están en la franja de Gaza, que Dios va a permitir que regresen, esperemos. Y dos, un cautiverio espiritual. Un cautiverio espiritual porque la nación está sufriendo mucho dolor a raíz de la guerra. Gente que después de esta guerra ha perdido familiares, han perdido seres queridos, que todavía tienen secuestrados. Gente de la cual nunca más será su vida igual. Esa gente necesita salir de la esclavitud, de ese dolor y de ese sufrimiento, y eso solamente por medio de la palabra de Dios. Y Dios los va a visitar. Dios va a hacer un milagro muy grande en Israel en este tiempo. Se va a ver un cambio espiritual en la nación. La mano de Dios se va a manifestar. Tanta oración, y quiero aprovechar esto, tal vez entrando ya a la parte final, quiero aprovechar este momento de agradecer a millones de personas, pastores, preferentemente, congregaciones, hermanos y hermanas del pueblo evangélico cristiano de Latinoamérica y de habla hispana que me escuchan. Gracias por sus oraciones. Gracias por amar a Israel. Gracias por ayunar, por orar, por estar pendientes de Israel. Porque saben que Israel es el pueblo de Dios, porque saben que Dios ama a Israel, porque Dios tiene un plan con Israel. Y a ti también te agradezco por tener la bandera de Israel aquí, mientras estamos hablando conmigo. A tu lado, la bandera. Gracias. Gracias por ese pueblo evangélico que le recuerda a Israel que tiene amigos, que tiene hermanos en el mundo, que no está solo, que hay un pueblo que se ha levantado a clamar, a orar, a pedirle al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob que bendiga a su pueblo Israel, que proteja a sus soldados, que lo ayude. Esas oraciones no han pasado desapercibidas delante de Dios. Dios está obrando en la nación. Estamos ganando la guerra, la vamos a ganar. Y cuantos enemigos se metan, los vamos a arrasar. Porque Dios está con nosotros, porque ha llegado un tiempo en el cual Dios va a poner orden en todo este chiquero. Eso sería todo cuanto puedo decirte. Definitivamente que la iglesia tenemos nosotros también un trabajo que realizar por Israel, por lo que está pasando en estos momentos. Y, y esto ya prácticamente ya para ir cerrando, doctor David, la iglesia tiene una responsabilidad elemental y muy fundamental para este tiempo, para este momento. Hay un versículo en la Biblia, y justamente es el Salmo 122:6, que no dice: orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Hermanos, ¿cuál es la función de nosotros como iglesia? Orar por Israel. Y definitivamente, doctor David, nosotros lo estamos haciendo, porque definitivamente, aunque no hemos nacido allí en esta tierra bendita de Israel, pero nuestro corazón es judío. Gracias. ¿Y por qué razón? Porque Jesús es judío. Si Jesús habita dentro de nuestro corazón, pues amamos a Israel. Y lloramos también con Israel cuando le suceden prácticamente estas desgracias por parte de los grupos terroristas del Hamas. Y doctor, le agradecemos también a usted por estar este tiempo muy precioso con cada uno de nosotros, con la teleaudiencia de Kairos Televisión, con los seguidores
en las redes sociales, Kairos TV Huamachuco. Y ya para ir terminando, doctor, ¿cuál sería en este preciso instante, 89 días de guerra, cuál sería la responsabilidad muy vital y elemental de la iglesia en este tiempo? Porque de hecho que muchos cristianos, entre comillas, están apoyando al grupo terrorista Hamas. Son ciegos. Terrible. Ciegos. Bueno, yo tengo que decir esto ya en la parte final porque estamos con 30 y tantos acá. Quiero en esto ser claro. Yo amo, respeto y bendigo al pueblo evangélico que ama a Israel. Pero quienes están en contra de Israel dentro de la iglesia son otros terroristas. Así de simple. Que no entienden muchas cosas. Dicen Israel está masacrando. Bueno, yo le voy a decir esto. Yo no es que no ame a los palestinos, porque Dios nos manda a amar a nuestro prójimo. Pero hay que ser en esto claro. Si ellos no se van a arrepentir, como vemos que no se arrepienten, al contrario, quieren volverlo a hacer de nuevo, no han amenazado a Israel con que lo van a hacer cuantas veces sea necesario, lo que han hecho el 7 de octubre. Si esta gente no va a cambiar, y Dios sabe que no van a cambiar, que los eliminen. No hay más. ¿Por qué? Porque ellos quieren venir a matar a más de los nuestros. Así de sencillo. Si tu enemigo viene a matarte, levántate tú y mátalo primero. No hay otra más. No puedes negociar, decía Golda Meir, con quien viene a matarte. Golda Meir gobernó Israel. Fue la única mujer que gobernó Israel y ganó 2 guerras. Y ella decía eso. No puedes negociar con quien viene a matarte. Segundo lugar, dice, pero hermano, nosotros estamos en una guerra espiritual. Ya. ¿Y usted qué cree que los del Hamas van a desistir porque 4 suegras agarren y griten, fuera Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús, fuera demonio? Y van a salir corriendo los del Hamas. Ellos tienen que entender que la guerra espiritual aquí se materializa en lo militar, les guste o no. Aquí el diablo utiliza físicamente un ejército para destruir al pueblo de Dios. Y la guerra espiritual aquí es militar. No se entiende de otra manera, no se puede hacer de otra manera, no se puede enfrentar de otra manera. Aquí la guerra espiritual es matar al terrorista endemoniado. Así de simple, no hay otra forma. O muere él o nos mata a nosotros. No tenemos opción. Y 3, un pastor evangélico este fin de semana tuvo que hacer evacuar a su iglesia en Estados Unidos, en Texas, no sé si vieron esa información. Tuvo que hacer evacuar a toda la congregación porque le llegó una amenaza de un grupo terrorista en Estados Unidos, islámico. ¿Y sabe por qué? Por orar por Israel y defender a Israel. ¿A qué voy con esto? Pronto, muy pronto, los grupos terroristas islámicos van a empezar a atacar iglesias evangélicas. ¿Sabe por qué? Porque saben que son los amigos de Israel. Son los más cercanos a Israel. No sabemos nosotros con más razón ellos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los grupos musulmanes son despiadados y crueles. Esta semana lo dije, mataron a un montón de cristianos en Nigeria. Yo le digo a esa gente, esta pregunta le voy a hacer. A estos que tanto oran por los palestinos, tanto les duele lo que pasa a los palestinos, pero no les duele lo que nos pasa a nosotros. Si tanto te duele lo que pasa con los palestinos, ¿por qué no fuiste a predicar después, antes de la guerra? Mejor dicho, ¿por qué no vas a predicarles? Anda pues, anda a predicarles. Entra, métete a Gaza. No, ahí me van a matar. Entonces cállate pues, cállate. Si tanto amas a tu prójimo y quieres su salvación y tienes la esperanza de que venga el evangelio y... ¿No ves? ¿Cree tu método de salvación? Pues, te lo respeto. Anda y predicarle pues entonces. ¿Qué haces metido en tu casa gritando? Poniendo en contra a los hermanos en la iglesia.
envenenando el corazón de los hermanos en la iglesia, diciendo que Israel masacra, que Israel tortura. Tanto amas a los palestinos, anda a predicarles y cállate, demostrá si tanto te interesan ellos. Haz así de sencillo, no hay donde más. Es tan claro como el agua. Nosotros queremos la salvación, el arrepentimiento, que esa gente busque a Dios, que deje de asesinar. Pero si no lo van a hacer, pues tienen que morir. No hay otra más. No hay otra más. Porque si se enfrentan un terrorista y un soldado, uno de los dos muere. Y prácticamente esto es importante resaltar, porque incluso se ha utilizado la Biblia, de hecho descontextualizando también la naturaleza del versículo. Más. Eso permíteme decirlo. No matarás. Están usando eso. Eso están usando, el no matarás. Oye, ¿y acaso David no mató? ¿O fue un pecador? ¿Abraham no mató? ¿Moisés no mató? ¿El profeta Samuel no mató siendo profeta? No era soldado, era profeta. ¿Elías no mató? ¿No mataron los hombres de Dios? ¿Y en qué condiciones y por qué Dios se lo permitió? Es más, les ordenó. Es que estamos en la gracia. Israel está en la ley. Está en la ley. Y tiene el deber de custodiar esta tierra, porque Dios se la dio para que la custodiara. Y le dio la orden de defenderla cuando sea atacado. Pero ustedes viven en su burbuja, pues. Ese es su problema. Quieren ser más buenitos que Dios. Quieren ser más humanos. Pero están equivocando. Las cosas son claras. Dios aquí le dijo claro a Israel que cuide esta tierra y que Dios lo ayudaría a cuidarlo. Y que si se venían en contra de Israel, Israel tenía que defenderse. Y quiero en esto ser claro, Alex, porque nunca Israel inició una guerra. Desde 1948, ninguna de las guerras de Israel, ni la de hace 50 años el Yom Kippur, ni la del 67 cuando se recupera Jerusalén, ninguna de las guerras del 48 para acá, Israel la inició. Siempre fue atacado Israel. Los que atacaron fueron los árabes. Israel se defendió. Aquí es lo mismo. Jamás provocó esto, no nosotros. Y segundo, si los musulmanes bajan las armas, habrá paz. Pero si nosotros bajamos las armas, nos exterminan. Y no vamos a hacernos exterminar. Esos que dicen, no matarás, no matarás. Entonces, me dejaré matar, me dejaré matar. Hay que darle otra mejilla. Cómo tuercen las cosas. Cuando te estén matando a tu madre, a tu papá, a tu hermano, a tu hermana, a tu mujer, a tus hijos, ahí vamos a gritar, ay, quiero verte. Ay, quiero verte. Gracias, de verdad, Alex. Gracias por este tiempo. Un gusto haber estado contigo. Igualmente, doctor. Nos despedimos también de la teleaudiencia de Kairos Televisión, de todos los seguidores que están siguiéndonos a través de la página Kairos TV Huamachuco. Un cordial saludo con cada uno de ustedes. Esperemos contar en otra oportunidad la dicha de tener a nuestro, como dice Hechos en Lucas, a nuestro excelentísimo doctor David Diamond. Gracias, muchas gracias, queridos hermanos, y que Dios me lo bendiga. Gracias por todo, con todo el corazón a todos mis hermanos, hermanas, amigos, amigas de Perú. Un fuerte abrazo a todos mis amigos, hermanos, pastores evangélicos del Perú y peruanos en toda Latinoamérica. Aquí hay mucho peruano en Israel, mucho peruano, mucho judío peruano. Tengo muchos amigos peruanos. Y quiero agradecerles de todo corazón a todos por orar por Israel. Desde acá un abrazo con todo el corazón, que Dios los bendiga, Dios bendiga al Perú. Que el Dios de Jacob los bendiga y los defienda. Gracias por todo, amigos, hermanos peruanos, y a mis hermanos en Huamachuco. Espero en algún momento volver a visitarlos allá en la Sierra de Trujillo. Gracias, Dios les bendiga. Chao, patitas.